Existencia digital. Fanfic del asombroso circo digital por Submundo Narrativo. Capítulo 1. El circo que nunca despierta. El telón se abre. Pero nadie aplaude, aunque una trompeta flotante intenta sonar y se sale disparada directo a una carpa de algodón de azúcar. Pomni parpadea, desorientada, mientras la luz de los reflectores la quema desde lo alto. A su alrededor, el circo luce igual que siempre, carpas de colores brillantes, confeti que nunca se ensucia y juegos mecánicos girando sin cansarse jamás. Bueno, al menos el confeti está limpio, murmura Pomni para sí misma, arqueando una ceja. Pero algo no encaja. Las risas. Un eco de carcajadas lejanas, distorsionadas, como si alguien hubiera grabado la alegría y la hubiera puesto en bucle, estirándola demasiado. Entre esas risas, se escucha un bojú, agudo y desafinado que claramente viene de una trompeta glitch, flotando sola. Pomni intenta hablar, pero su voz se apaga en cuanto sus labios se mueven. El aire vibra, pero ningún sonido sale de su garganta. La primera regla del circo: aquí nadie despierta. Unos pasos resuenan tras ella. Hax aparece, sonriendo con esa expresión de burla que siempre lo acompaña, y que ahora parece más como si estuviera recordando un chiste muy malo. ¿Otra vez?, pregunta, y su voz se quiebra un segundo antes de recomponerse. Otra vez el mismo show. Otra vez la misma maldita entrada. Pomni lo mira confundida. Su mente le grita que eso no tiene sentido, pero algo en su interior confirma que no es la primera vez que pisa ese escenario. Que lo ha hecho incontables veces. Kan surge con un destello repentino, flotando sobre el aire con su típica exageración circense. Su sombrero gira, sus dientes se alargan demasiado cuando sonríe, y de la punta del sombrero cae una pequeña torta que aterriza justo sobre un carrito de caramelos. Bienvenidos, estrellitas, a mi asombroso circo digital, exclama con un eco que retumba más de lo normal. Hoy hay juegos, sorpresas y tortas voladoras. Pomni da un paso atrás. Todo luce igual, pero está mal. El color del suelo parpadea. Los muros de la carpa tiemblan como líneas de código mal escritas. Y por un segundo, detrás de los ojos de Kan, Pomni ve algo más, un fondo negro lleno de símbolos rojos, brillando como un enjambre de miradas. La entidad del código. Ragata aparece corriendo, tropezando con un globo que parece un pez globo digital. No te quedes ahí parada, Pomni, susurra con un tono extraño, tembloroso. Si miras demasiado tiempo, te abstraes. Pomni siente un escalofrío. La palabra abstraer resuena en su mente como un eco doloroso. Pero no entiende. Los juegos comienzan. Kan chasquea los dedos, y el suelo se transforma en un tablero gigante de ajedrez, pero las piezas tienen expresiones ridículas. Un caballo con la cara de Hax, guiñando un ojo y sacando la lengua. Un alfil con la máscara rota de Gangle, que se ríe de manera histérica. Un rey que parece un reflejo estático de Pomni, pero con gafas de sol que parpadean. Todos los personajes son obligados a jugar. Cada movimiento es un zumbido de código, un glitch que hace vibrar el aire. Pomni avanza, pero cada casilla deja atrás un pedazo de su recuerdo, un nombre, un rostro, un lugar. Hax se acerca a Gangle mientras ella intenta concentrarse en su pieza. «Oh, ¿esa es tu máscara?», dice Hax, inclinándose sobre ella. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardará en romperse si le doy un buen tirón? Gangle retrocede, nerviosa. No, Hax, no, exclama. No hagas eso. Hax le da un pequeño empujón en la espalda. Vamos, solo estoy probando si tu risa histérica funciona como efecto especial del tablero. Gangle frunce el ceño y se tapa la cara, mientras Pomni se muerde el labio para no reírse. Ah, esto es horrible, grita Gangle, y su voz se mezcla con un glitch que hace que su máscara parpadee. Hax se da vuelta, burlón. Oh, no te pongas así, querida alfil. Te ves adorable cuando te alteras. Pomni suspira.
Por primera vez siente que la comedia absurda del circo puede ser aterradoramente cruel. Ella grita, pero otra vez, no hay voz. En las gradas vacías, se escucha un murmullo. Una voz profunda, imposible de ubicar, como si viniera del mismísimo código del circo. Nunca saldrán, nunca morirán, nunca despertarán. Pomni siente como su mente se agrieta un poco más, como si una grieta invisible creciera en su conciencia. Y mientras intenta escapar del tablero, un globo en forma de pato con gafas de sol cae frente a ella y estalla en confeti. De repente, el confeti forma la palabra Bo en el aire. Pomni parpadea, mezcla de horror y risa nerviosa, porque por primera vez entiende el verdadero terror del circo digital. No era un espectáculo, era una prisión con payasos, confeti asesino y bromas crueles. Una prisión sin fin. El tablero gigante de ajedrez aún brillaba bajo los reflectores distorsionados. Pomni se frotaba los ojos, intentando recordar qué pieza estaba controlando. Cada casilla que pisaba dejaba atrás fragmentos de memoria flotando en el aire, como mariposas rotas. «Vamos, mueve esa torre», exclamó Hax desde su posición, señalando a Gangle con un dedo exageradamente largo. Gangle tragó saliva y avanzó su alfil, que se sacudía cada vez que tocaba el suelo. «No puedo», protestó, mientras la pieza temblaba como si estuviera viva. Hax se inclinó sobre ella con una sonrisa que mezclaba diversión y malicia. «¿En serio crees que puedes manejar eso?», dijo, empujando suavemente la pieza hacia un lado. «Oh, espera, tal vez debería enseñarte la técnica secreta de Matt tímida de anime que tropieza todo el tiempo». Gangle lo miró horrorizada. «Hax, eso no es gracioso». «Claro que sí», gritó Hax. «Si no te ríes de ti misma, yo lo haré». Pomni suspiró, mientras trataba de mantener la calma. «¿No podrían concentrarse un segundo?», murmuró, pero su voz no salía, como siempre. Khan flotaba sobre ellos, aplaudiendo con entusiasmo exagerado. «Muy bien, mis albondijitas. Esto es un espectáculo de estrategia, pero con un toque de caos. El caos es divertido», añadió un globo que aprecia una burbuja con cara sonriente que flotaba a su lado. «Sobre todo cuando alguien tropieza». En ese instante, la torre de Gangle dio un pequeño salto y cayó rodando hacia Hax. «¡Ah!», gritó Hax, lanzando la pieza al aire y atrapándola como si fuera un balón. «Buen tiro, alfil torpe». Gangle se cubrió la cara, mientras las piezas de ajedrez empezaban a moverse solas, bailando sobre el tablero con un ritmo absurdo y extraño. Ragata, observando desde una esquina, suspiró. Cada vez que Hax hace esto, alguien termina con un recuerdo perdido o un golpe en la cabeza. Pomni avanzó una casilla más y de repente el tablero parpadeó. Los caballos y alfiles empezaron a deformarse, sus expresiones ridículas convirtiéndose en gritos digitales, mezclados con confeti que explotaba a cada movimiento. «Oh, por favor», gritó Hax, mientras lanzaba otro alfil al aire, que aterrizó sobre un globo de pez digital. «Mira, Gangle. Ahora eres responsable de los daños colaterales». Gangle chilló y corrió tras la pieza, tropezando con un rey que tenía gafas de sol parpadeantes. «Hax. Por favor», dijo Hax, acercándose y susurrando con malicia. «No arruines mi diversión, confeti torpe». Mientras tanto, Pomni sentía cómo las piezas robaban más recuerdos de ella. Un nombre, un rostro, un lugar, cada paso se sentía como un pequeño corte en su conciencia. El eco de su propia voz perdida flotaba en el aire, mezclándose con risas distorsionadas y zumbidos electrónicos. Khan, girando en círculo sobre el tablero, aplaudió con entusiasmo. «Sí. Eso es. Confusión, diversión y un toque de tensión. Quiero confeti», gritó un globo que apareció de la nada y explotó en una lluvia de colores. «Todo el mundo merece confeti, incluso los alfiles torpes». Gangle intentó recuperar su alfil, que seguía rodando,
y se encontró con un peón que había adquirido la cara de Jax y una sonrisa burlona. ¡Ah!, gritó. Este tablero es un desastre. Exacto, dijo Jax, aplaudiendo lentamente. Y yo soy el director del desastre. Pomni sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo el humor absurdo o las bromas crueles de Jax lo que le preocupaba. Era la sensación de que cada acción, cada broma, estaba drenando algo de ellos, un fragmento de identidad transformado en piezas de tablero, confeti o recuerdos flotantes. Nunca despertarán, susurró una voz profunda desde el código del circo. ¡Bu!, exclamó un globo en forma de pato, explotando justo sobre la torre de Pomni, dejando un estallido de confeti negro. Pomni parpadeó, mezclando horror con un rastro de sonrisa nerviosa. Porque aunque todo era absurdo, cruel y confuso, el circo digital seguía siendo un lugar de diversión extraña y terror surrealista al mismo tiempo.